Ello, vamos a hacer un análisis a fondo de varios estudios que conectan condiciones que, bueno, a primera vista podrían parecer mundos aparte. Totalmente. Hablamos del déficit de atención, sobre todo el que está ligado a la disfunción ejecutiva, la sensibilidad química múltiple, la fibromialgia y también el síndrome de fatiga crónica. La misión, si te parece, es entender si de verdad hay un vínculo. Y si lo hay, ¿de qué tipo es? Exacto. Porque, a ver, el error más común es pensar en esto como una causa y un efecto, como si una cosa llevara directamente a la otra. Claro, como una gripe que acaba en neumonía. Justo. Y la realidad, es mucho más compleja. Y más fascinante. La pieza clave, el hilo que parece conectarlo todo, es un concepto que se llama sensibilización central. De acuerdo. Sensibilización central. Suena bastante técnico, la verdad. Un poco sí, pero por lo que dices es la piedra angular de todo esto. Venga, vamos a desgranarlo. ¿Qué significa exactamente? Que un sistema nervioso está sensibilizado. Significa que se ha vuelto hiperreactivo. Hiperreactivo. Sí. Imagina el panel de control de una central nuclear, pero con todas las alarmas ajustadas para ser demasiado sensibles. ¿Vale? Un pequeño cambio de temperatura, algo que debería ser irrelevante, hace que salte la sirena principal. Entiendo. Pues eso es lo que le ocurre al sistema nervioso central en este estado. Empieza a procesar estímulos que son normales para el resto, un ruido, una luz, un olor. Incluso algo interno, del propio cuerpo. Eso es una sensación corporal. Y los procesa como si fueran una amenaza o como si fueran muchísimo más intensos de lo que son en realidad. Espera, entonces quieres decir que un estímulo que para mí es normal, como, no sé, el roce de la etiqueta de una camiseta, Para alguien con este estado podría ser constantemente irritante o incluso doloroso, o incluso doloroso, sí. O que el performe de alguien en el ascensor no sea solo una molestia, sino que le provoque mareo, náuseas, dolor de cabeza. vaya. El sistema no solo amplifica las señales, es que se satura con una facilidad pasmosa. Se colapsa. Es como intentar trabajar con un ordenador que tiene 200 programas abiertos a la vez. Al final se ralentiza, se bloquea y se cuelga. Es como tener el volumen del sistema nervioso permanentemente atascado en el máximo, sin poder bajarlo. Es una analogía que se usa mucho y creo que es muy gráfica. Muy gráfica, sí. Y entiendo que este fenómeno no es algo exclusivo de una sola de estas condiciones, ¿verdad? No, y ese es el kit de la cuestión. Ese estado de hiperexcitación se ha descrito en un abanico muy amplio de patologías que antes se veían como cosas totalmente separadas. ¿Como cuáles? Pues la lista es larga. La fibromialgia, la sensibilidad química múltiple, el síndrome de fatiga crónica. Claro. Pero también se ha visto en algunas formas de migraña crónica, en el síndrome del intestino irritable. Y, lo que es crucial para la conversación de hoy, también se observa en personas con déficit de atención o disfunción ejecutiva. Sobre todo cuando hay estrés crónico de por medio. Ahí está la conexión. Manifestaciones diferentes de un mismo problema de fondo. Un sistema nervioso que ha perdido su capacidad de regularse y de filtrar estímulos. Es una forma completamente nueva de entenderlo. Totalmente. Esto cambia las reglas del juego. Si no es una relación de causa y efecto directa, si no podemos decir el TDAH causa fibromialgia, ¿cómo se manifiesta esto en la vida real? Claro. Porque la gente llega a la consulta con una historia, ¿no? Con un orden en el que han aparecido los síntomas. El análisis que manejamos insiste mucho en que no es cuestión de huevo o gallina. Insiste en que es una cuestión de terreno común. Terreno común, exacto. Y para explicar ese terreno común, describe dos escenarios clínicos, dos caminos típicos por los que una persona puede llegar a tener este conjunto de problemas. Son como dos caras de la misma moneda. Prácticamente. A ver, ¿cuál sería el primer camino? El primer escenario es el de la persona que, por así decirlo, ya venía con el terreno abonado. Hablamos de alguien que desde la infancia o la juventud ya mostraba ciertas características. Por ejemplo, una alta sensibilidad sensorial. La típica persona que desde niño no soportaba las etiquetas de la ropa, se agobiaba en sitios con mucha gente y ruido, Esa misma. o que se saturaba mentalmente con facilidad en clase. Justo. A menudo son personas que ya padecían migrañas o que tenían una ansiedad muy física, muy sensorial, o que han vivido situaciones de estrés prolongado o traumas. Y eso deja el sistema nervioso en alerta constante. Exacto. Ese es el terreno. Entendido. Un sistema nervioso que ya de por sí es más vulnerable, más reactivo, y que pasa sobre ese terreno.
Pues que sobre ese terreno, que ya es sensible, actúa un desencadenante. Un detonante. Sí, un detonante. Y esto es importante. Puede ser casi cualquier cosa que suponga un estrés muy grande para el cuerpo. Puede ser una exposición química fuerte, Como a un pesticida o los materiales de una obra en casa. por ejemplo, o puede ser una infección vírica potente. Una mononucleosis o incluso un COVID persistente, que sabemos que puede dejar secuelas neurológicas. El análisis, de hecho, subraya que no tiene por qué ser un único evento dramático. Ah, A veces es simplemente la gota que colma el vaso tras un periodo de estrés fisiológico o emocional. brutal. La cuestión es que esa combinación, el terreno vulnerable más el desencadenante, hace que el sistema nervioso rompa. Y ahí es cuando aparece todo el cuadro. Es entonces cuando puede debutar un cuadro clínico completo de sensibilidad química múltiple, fibromialgia o fatiga crónica. Vale, ese es un camino. El sistema ya era susceptible y un detonante lo enciende todo. Pero, ¿y el camino inverso? ¿Qué pasa con alguien que a nivel de atención estaba perfectamente, sin historial de TDAH ni nada, y desarrolla fibromialgia a los 40 años? Y de repente no puede concentrarse ni para leer un párrafo. Ese es el segundo escenario. E igualmente común. Una persona desarrolla SQM o fibromialgia y, como consecuencia directa de la enfermedad, empieza a manifestar problemas cognitivos muy severos. No es que se sientan distraídos. No, es que objetivamente su función ejecutiva se ve afectada. Hablamos de la famosa niebla mental o fibroniebla. Exacto, de la que tantos pacientes se quejan. Se manifiesta como una fatiga cognitiva extrema, una lentitud para procesar la información que desespera a la persona. No. Y sobre todo problemas muy evidentes de memoria de trabajo. La memoria RAM del cerebro. La RAM, sí. La que usamos para hacer varias cosas a la vez, para seguir una conversación o para no perder el hilo de lo que estamos haciendo. Ah, o sea que aquí es crucial hacer una distinción. No es lo mismo un TDAH de origen, que es una condición del neurodesarrollo, Para nada. que esta niebla que aparece como una consecuencia del dolor crónico, de la inflamación y la fatiga que provocan estas enfermedades. Es una distinción absolutamente fundamental. Este déficit de atención se considera secundario. Secundario. Sí. La persona no tiene TDAH. La persona experimenta síntomas de inatención y disfunción ejecutiva como parte de su cuadro de fibromialgia. Y esto cambia todo el enfoque. Por completo, porque el tratamiento para la atención, en este caso, pasa por tratar la enfermedad de base, no al revés. Entonces, a ver si lo entiendo. Tenemos dos caminos que parecen ir en direcciones opuestas, pero que acaban en un lugar muy parecido. Un cerebro que lucha por enfocar, por procesar, por funcionar. Por un lado, una sensibilidad previa que desemboca en una enfermedad, y por otro, una enfermedad que desemboca en problemas de atención. ¿Cómo? ¿Cómo unificamos esto? Pues dándonos cuenta de que no son caminos opuestos, son partes de un mismo proceso circular. Un círculo. La teoría que mejor lo explica, y la que tiene más respaldo en los estudios, es la del círculo bidireccional. Una autopista de ida y vuelta, no una calle de un solo sentido. Me gusta esa idea. Exacto. Rompe con la idea lineal de A causa B. Aquí A y B se causan y se refuerzan mutuamente. A ver, explícalo. Imagínalo así. Tienes un sistema nervioso de base más sensible, ese terreno del que hablábamos. Vale, punto de partida. Esa sensibilidad ya te predispone a tener una atención más dispersa y a saturarte con más facilidad. Ajá. Ahora, sobre esa base, un desencadenante activa, por ejemplo, la fibromialgia. El dolor crónico y la fatiga que genera la fibromialgia consumen una cantidad enorme de recursos cognitivos. Claro. Tu cerebro está tan ocupado gestionando el dolor que le queda muy poca batería para la atención, la planificación o la memoria. Lo que a su vez empeora el déficit de atención que ya tenías de base. Precisamente. Y ahora viene el viaje de vuelta del círculo. El retorno. Ese déficit de atención agravado te hace más difícil gestionar el estrés, regular tus emociones, planificar el descanso. Cosas que son clave para manejar la fibromialgia. Justo. Todo lo cual empeora los síntomas de la fibromialgia. El dolor te quita atención y la falta de atención te hace gestionar peor el estrés, lo que aumenta el dolor. Si crea un bucle que se refuerza a sí mismo y del que es muy difícil salir. Un círculo vicioso. Visto así, tiene todo el sentido del mundo. No es primero el huevo y luego la gallina. Es que el huevo y la gallina están atrapados en la misma noria y cada vuelta la hace girar más rápido.
Esa es la metáfora perfecta. Existe un terreno neurobiológico común, que es esa hipersensibilidad. Este terreno puede manifestarse clínicamente de distintas formas. En una persona predomina el déficit de atención, en otra la migraña, en otra la SQM. Pero una vez que estas manifestaciones aparecen, Se empeoran entre sí. se empeoran entre sí, cerrando el círculo. Vale, con esta idea del círculo bidireccional en mente, la pregunta original sobre si tener déficit de atención aumenta el riesgo de desarrollar fibromialgia o SQM cobra una nueva dimensión. Totalmente. Ya no parece una pregunta de sí o no, ¿verdad? Para nada. La respuesta es un depende muy matizado. Y aquí el análisis es muy específico, lo cual ayuda mucho para no caer en generalizaciones. ¿De qué depende? El riesgo se dispara si hablamos de un perfil de déficit de atención que ya incluye esos otros factores de sensibilización. Es decir, si la persona con TDAH también presenta desde siempre una alta sensibilidad a ruidos, luces o texturas. O si vive con estrés crónico. O si se satura mentalmente con mucha frecuencia. Exacto. En ese caso, su sistema nervioso ya está en ese terreno vulnerable del que hablábamos. Claro. Si ese es el perfil, el riesgo de que un desencadenante active una de estas otras condiciones es significativamente mayor, porque no hablamos solo de un problema de atención, sino de un problema más amplio de regulación de todo el sistema nervioso. ¿Y qué pasa con la otra cara de la moneda? Un perfil de TDAH que no tenga esa hipersensibilidad tan marcada. En ese caso, lo que el análisis llama un TDAH puro y aislado, la conexión no es tan directa. No es tan evidente. No, el riesgo no sería necesariamente el mismo. Por eso es tan peligroso decir todas las personas con TDAH tienen más riesgo de fibromialgia. No es cierto. No, no es cierto. Hay que analizar el perfil completo de la persona, no solo la etiqueta diagnóstica. Perfecto. Creo que ese matiz es fundamental. Para terminar de asentar la idea, si tuviéramos que dar la explicación más clara en pocas palabras, para que se quede grabada a fuego, ¿cuál sería? Que el verdadero nexo no es que el déficit de atención cause SQM, ni al revés. ¿Vale? El nexo es que todas estas condiciones pueden ser ramas del mismo árbol. Y el tronco de ese árbol es un sistema nervioso central que, por su configuración, reacciona de forma diferente. Es más sensible y más vulnerable a la sobrecarga. Ya sea sensorial, química o emocional. Da igual, ese es el origen común. En resumen, hemos partido de la disyuntiva del huevo y la gallina, intentando ver qué venía primero. Para descubrir que la pregunta estaba mal planteada. Totalmente. La respuesta no estaba ahí, sino en el terreno sobre el que ambos se asientan. Y ese terreno, como hemos visto, es un sistema nervioso con tendencia a la sensibilización central. El gran aprendizaje de este análisis es la importancia de adoptar una visión más integradora. Dejar de ver estas condiciones como diagnósticos aislados, en compartimentos estancos. Como si no tuvieran nada que ver. Y empezar a verlas como posibles manifestaciones de una misma reactividad neurobiológica. El concepto del círculo bidireccional es clave para entender por qué estos cuadros son tan complejos y se cronifican. Y es que muestra cómo se refuerzan, creando una espiral que puede ser muy, muy difícil de gestionar para quien la padece. Exacto. Y esto nos deja con una última idea para la reflexión, una que va un poco más allá de la conexión clínica que hemos discutido. A ver. El análisis menciona explícitamente que este terreno vulnerable puede ser activado por factores externos. Los desencadenantes de los que hablábamos antes. Sí, infecciones, tóxicos o estrés intenso. Vale. Pues bien, esto plantea una pregunta importante, casi obligatoria en el mundo en que vivimos. ¿Cuál? Si la reactividad del sistema nervioso es el terreno, ¿hasta qué punto nuestro entorno moderno está actuando como un fertilizante masivo? Vaya. Pensemos en la constante sobrecarga sensorial de las pantallas, el ruido urbano, la exposición a miles de compuestos químicos nuevos en el aire, el agua, la comida. ¿Y los niveles de estrés crónico que hemos llegado a normalizar? Como si fueran el precio a pagar por vivir. La pregunta es si no estaremos, como sociedad, abonando ese terreno a gran escala. Sí. Preparando el escenario para que estas condiciones de sensibilización central florezcan con mucha más frecuencia en la población. Es una pregunta abierta, desde luego, pero parece el siguiente paso lógico en esta línea de pensamiento. Quizás estas condiciones no son solo un problema individual de un sistema nervioso defectuoso, ¿Sino algo más? Sino también un reflejo de la relación cada vez más insostenible que mantenemos con nuestro entorno